Hola, muy buenas. Bueno, antes de comenzar me gustaría aclarar un par de preguntas que me dejaron en comentarios y las mismas cosas que yo mismo he dicho. Bien, para empezar, me preguntaron si ahora los hermanos estaban al mismo nivel. La verdad es que no. Carla sigue siendo más fuerte que Carlos, aunque por muy poco, pero prácticamente ya es nada la diferencia. Es algo como lo que pasa con Zoro y Sanji. Ambos están a un nivel bastante similar en el manga. Ojo, en el manga, en el anime la diferencia es bestial porque solo es el personaje más vendido. Pero bueno, es un poco como va la cosa. Carlos y Carla están casi al mismo nivel, solo que Carla sigue siendo superior por muy poco. Hablando de lo otro sobre que Ingrid y Shiranui estén en el harem del prota. La dura verdad es que eso no se puede, ya que sus personalidades ya están bastante definidas. Ingrid, aunque se siente orgullosa de él, definitivamente lo va a matar en cuanto lo vea. Shiranui es un poco igual. Solo que ella es porque quiere saber más sobre todas las cosas que ha dicho y hecho el rey Sukubo, y porque de verdad le molestó todo el detalle de los anillos. Pero. Recuerden que en el universo de Taimanin existe lo que se llama multiverso, así que sí puede haber una versión un poco más oscura del prota. Que haya hecho cosas cuestionables. Por ejemplo, no sé, tal vez saber desde un inicio al lore de Shiranui y buscarla en el Undereren antes que el rey Incubo y hacer unos pequeños tratos para poder quedársela antes de que llegue él. O no sé, tal vez otra versión que nunca haya conocido a Beatriz. Y haya hecho lo mismo que el hijo adoptivo de Asahi en la original, solo que con Ingrid. Quién sabe. Recuerden que es un universo infinito de posibles posibilidades. Capítulo. El reflejo en el espejo. Suspiré mientras me observaba en el espejo del hotel. El cambio ya no era un simple mechón aislado. Ahora, prácticamente todo mi cabello había mutado a un blanco pálido que brillaba con el reflejo de la lámpara. Y lo más inquietante no era eso, dentro de mis pupilas, apenas perceptible, comenzaba a brotar un destello rosado, como brasas encendidas en la oscuridad. «Tantos años», murmuré, apenas reconociendo mi propia voz. Era lo único que podía decirme frente a ese extraño reflejo. Años atrás, cuando soñaba con despertar mis genes demoníacos, lo único que deseaba era ser fuerte. Soñaba con alcanzar ese poder deslumbrante que en los isekais parecía tan natural. Quería sentirme invencible, un guerrero que cambiara su destino con sus propias manos. Pero nada pasó. No importaba cuánto entrenara, cuántas heridas soportara o cuánto buscara romper mis límites. En mí no despertaba nada. Mi hermana, en cambio, fue todo lo contrario. Apenas unos meses después de la muerte de mamá, sus genes se manifestaron. Su cabello ya era por completo de un rosa intenso, y sus ojos, esos ojos tan aterradores, ya habían cambiado. Ingrid no dudó en entrenarnos a ambos por igual, pero en el fondo, yo seguía siendo el débil. El hermano que no despertaba nada. Ahora ese pequeño brillo rosa en mis ojos era una burla cruel del destino. Cerré los párpados con fuerza, tratando de acallar los recuerdos que regresaban como cuchillos clavándose en mi mente. Recuerdo el rugido del cordero aún resonaba en mis oídos. Aquel monstruo había caído al fin, pero la victoria fue amarga. Nuestros cuerpos estaban al límite, la respiración entrecortada, las armas temblaban en nuestras manos. Aún así, seguíamos en pie. Regresamos con los equipos, solo para encontrarnos con una tensión peor que la del campo de batalla. Las miradas eran dagas y el aire olía a pólvora. Yukikaze levantaba sus pistolas, apuntando sin titubear hacia la elfa. Maika ya tenía su cañón bazooka cargado, listo para volar en pedazos a la chica mono, que había multiplicado su cuerpo en docenas de clones. Cada copia sonreía con un filo asesino. Azusa sostenía su espada en una postura de ataque, fría como el acero mismo, mientras que la chica Oni ya había desenvainado su enorme hoja, lista para partirla en dos. La chispa estaba a punto de convertirse en incendio. Bastaba un solo movimiento para que todos cayéramos. «Deténganse ya». La voz de Carla atravesó la tensión como un trueno. Todas voltearon de inmediato. Su figura erguida, la mirada firme, imponía un respeto natural. «Señora Carla», la elfa bajó lentamente su arma, indecisa.
Meiko, en cambio, dio unos pasos hacia mí, como si buscara confirmar mis intenciones. Carla fue clara. La misión está cumplida. Nuestro objetivo era eliminar a ese monstruo. Lo logramos. No hay razón para continuar. Las chicas demoníacas se miraron entre sí. Sus rostros incrédulos mostraban que odiaban admitirlo, pero era cierto. Yo mismo di un paso al frente, mi voz cargada de cansancio. Por nuestra parte también hemos terminado. Teníamos que acabar con los clones, y ya lo hicimos. No tiene sentido seguir peleando. Sabía que ninguno de nosotros tenía ya fuerzas. Una batalla ahora significaría un desperdicio absurdo, una carnicería sin valor. Carla me miró, y por un instante compartimos un mismo pensamiento. Esto era solo una tregua temporal. Evitamos matarnos, sí, pero la rivalidad estaba lejos de apagarse. Con el resentimiento aún ardiendo en nuestros pechos, nos separamos en silencio, sabiendo que tarde o temprano volveríamos a encontrarnos en el campo de batalla. Y cuando ese día llegara, las pérdidas serían inevitables. Una vida distinta, simplemente suspiré. Sabía que no había mucho más que pudiera hacer. Ahora tenía una nueva vida, y lo mejor era aceptarla y disfrutarla mientras pudiera. Quizás debería fijarme una meta a futuro, algo que me diera dirección. Lo más sensato, por lo que había visto, sería perfeccionar el estilo de Rinko, pulir esa técnica veloz y precisa hasta volverla mía. O, tal vez, crear un estilo propio, tomando como base todo lo que había aprendido del duro entrenamiento con Ingrid y de las lecciones que había recibido junto a las Taimani. Oye, torpe, ¿ya nos vamos? La voz de Yukikaze retumbó del otro lado de la puerta del baño, con ese tono impaciente tan suyo. Ya voy, respondí suavemente, recogiendo las últimas cosas que quedaban tiradas. No quería preocuparla, pero todavía me costaba procesar lo que había visto en el espejo. Tomé aire, cerré la maleta y me preparé para el regreso a casa. El castillo de Kuroi en otro lugar, lejos de la calma de un hotel humano, Kuroi hervía de ira. No estaba feliz. En lo más mínimo. De hecho, pocas veces en su vida había sentido tanto rencor. Su fundación para apoderarse de Japón había quedado hecha pedazos. Todo por culpa de su sobrinito imbécil, que había decidido traicionar a una de sus mejores cartas. Lo asesinó con la esperanza de ocupar su lugar, solo para ser ejecutado en su propio intento de golpe. Aquella estupidez le costó no solo la pérdida del Underreden, sino también gran parte de su influencia en el ámbito empresarial del mundo humano. Y para colmo, cuando intentó vengarse utilizando a ese político inútil, un peón sin futuro, el plan fracasó. Kuroi no era un idiota. Sabía que había perdido mucho más que poder o dinero. Shiranui ya no lo miraba igual, hasta el punto en que ni siquiera compartían cama. Ese vínculo estaba roto. Suspiró con rabia contenida, hasta que la noticia que le llegó fue la gota que colmó el vaso. Su hija. Su hija amada, sellada dentro de aquella espada, había vuelto a la vida solo para ser asesinada minutos después. El dolor lo desgarró. Por un instante pensó en suplicar a Tuetates para revivirla, pero el precio sería tan alto que incluso él entendía que sería suicida. No quedaba más que aceptar lo inevitable. Su hija había muerto definitivamente. Malditos. El aura demoníaca brotó sin control de su cuerpo. Las paredes temblaron, columnas enteras se desplomaron y su elegante castillo quedó reducido a un salón agrietado y cubierto de escombros. Así de grande era su furia contenida. Aún así, no era un estúpido. Sabía ver la realidad. No tenía con qué vengarse. Las asesinas de su hija aún estaban activas, 3 casas demoníacas lo tenían en la mira, y si osaba poner un pie en el mundo humano, rompería el pacto y firmaría una sentencia de muerte. No podía moverse en falso. Con los ojos encendidos de rencor, murmuró para sí. Tendré que adelantar mis planes. Era lo único que podía hacer. La paciencia sería su nueva ama. El dilema en Gosa. Mientras tanto, en la aldea Gosa, un problema completamente distinto consumía a 3 mujeres. Rinko, Murasaki y Asahi. Frente a ellas había una montaña de cartas, una tras otra, cada una más elegante y ostentosa que la anterior. Todas con el mismo propósito.
Propuestas de matrimonio dirigidas a Carlos, enviadas por clanes que ofrecían a sus hijas o doncellas. Esto, tiene que ser una broma, masculló Murasaki, la menos paciente del trío. Tomaba cartas sin siquiera abrirlas y las lanzaba a un lado con evidente fastidio. Ni que lo digas, respondió Asahi, masajeándose las sienes con cansancio. Rin está ocupándose de la escuela y yo me estoy despegando de responsabilidades para encargarme de esto. Y aún así, no sé. Esto es absurdo. Rinko, con la frente apoyada en una mano, dejó escapar un suspiro profundo. ¿En serio tenemos que lidiar con esto solo porque somos prometidas o novias? Esto es ridículo. Las tres eran líderes de clan, y las tres habían recibido su propia cuota de propuestas en el pasado. Pero esto rozaba lo grotesco. A este paso, dijo Murasaki con sarcasmo, va a terminar con 100 novias. Todas sabían que no era sostenible, y aún así no podían ignorar la avalancha. De pronto, Rinko se detuvo. Entre tantos hombres iguales, uno en particular llamó su atención. Era distinto. Un sello más sobrio, una caligrafía más formal. Lo abrió con cuidado, y sus ojos se agrandaron al leerlo en voz alta. Estimado Carlos. Debido a ciertas circunstancias, el herradero de la casa Fuma ha ofrecido formalmente un contrato matrimonial con Fuma Tokiko. El silencio se volvió denso. Las tres se quedaron petrificadas. ¿Tokiko? Susurró Asahi, incrédula. No puede ser. Rinko apretó la carta con fuerza, como si quisiera asegurarse de que no era una broma. Murasaki se levantó con desgano, buscando algo fuerte para beber. Necesito sake. Mucho sake. Asahi, más seria, fue la única que mantuvo la compostura. Quizá deberíamos al menos elegir algunas de estas, por cortesía. Y después hablar con Carlos. Esto no es normal. Lo sabían. Algo se movía detrás de esas cartas, algo más grande que simples alianzas. Y el epicentro de esa tormenta era Carlos. En el tren de regreso, mientras tanto, en otro lugar, el tren avanzaba entre colinas y túneles, dejando atrás el campo de batalla y llevando consigo un silencio cargado de pensamientos. Carlos se encontraba recostado en el asiento, mirando su reflejo en la ventanilla. La luz temblorosa del tren iluminaba su cabello ahora completamente blanco. Aunque agradecía que el cuerno demoníaco que solía brotar de su cabeza había desaparecido, no podía evitar sentirse intranquilo. Esa transformación seguía recordándole que había algo dentro de él que no controlaba del todo. A su lado, Azusa permanecía sentada en silencio, con los brazos cruzados y la mirada fija en el pasillo. No era que estuviera enojada, simplemente parecía sumida en sus propios pensamientos. Su quietud, tan distinta de la de los demás, era casi intimidante. Detrás de ellos, Yukikaze y Maika rompían el silencio con una charla que comenzó ligera, pero pronto se volvió más seria. ¿Sabes? Creo que podría prestarte algunas piezas nuevas para tus pistolas, dijo Maika con una sonrisa confiada, casi presumiendo de sus habilidades como ingeniera. Algo que les dé un poco más de destrucción. Yukikaze arqueó una ceja, claramente molesta con la insistencia. Mis disparos no son un simple juguete. Están condicionados a mi energía y a mi control. No es que no quiera que sean más potentes, es que si lo hiciera, el riesgo sería demasiado alto. Si sobrecargo esas armas, lo más probable es que exploten en mis manos o que liberen una descarga capaz de dejar sin electricidad a toda una ciudad. Su tono fue firme, con ese orgullo propio de una Taimanin que conoce bien sus límites. Maika, lejos de desanimarse, chasqueó los dedos como si ya tuviera una idea lista. ¿Y si las combinamos con una de esas nuevas piedras demoníacas? He oído que intentan replicar el poder de las piedras originales. Podría darle a tus armas un empuje extra. Yukikaze dudó. Había escuchado rumores de esas piedras, de su inestabilidad y del poder que podían liberar. Aún así, parte de ella sintió curiosidad. Nunca las he probado, tal vez valdría la pena. Perfecto. Podemos ir a buscarlas ahora mismo, dijo Maika, entusiasmada. Pero Yukikaze negó con la cabeza de inmediato. No puedo.
Primero quiero ir a ver a Tatsurou. Ha pasado demasiado tiempo desde la última vez que estuve con él. Hubo un silencio breve. Carlos levantó la vista, interrumpiendo la conversación. No me molestaría acompañarte, dijo con tono calmado. También me interesa ver cómo le ha ido desde que se convirtió en líder de clan. Los ojos de Yukikaze se posaron en él, con una mezcla de sorpresa y molestia. No era que desconfiara, pero había en su voz un leve reproche, como si aquel ofrecimiento hubiera irrumpido en algo personal. Está bien, respondió al final, cruzando los brazos con cierta resignación. Carlos no dijo más, pero en el reflejo del vidrio notó como Yukikaze se apartaba un poco, marcando distancia. En su interior, él también sabía que esa brecha no se cerraría con palabras fáciles. El tren siguió su camino, mientras cada uno lidiaba con sus pensamientos. La calma era solo un disfraz. El tren finalmente se detuvo en la estación de Gosa. El aire fresco de la aldea contrastaba con la tensión que aún flotaba en el ambiente del vagón. Yukikaze fue la primera en levantarse, con pasos firmes, seguida de Carlos. Maika y Azusa se despidieron ya que ellas mismas tenían cosas que hacer, más importante dar el reporte de la misión. El camino hasta la mansión Akiyama no fue tan difícil y menos de entrenamiento fue corto, aunque lo que vieron al llegar los dejó momentáneamente sin palabras. Allí estaba Tatsurou. Su silueta se alzaba en medio del campo de prácticas, sudor cayendo por su frente mientras blandía su espada. Pero no era un simple ejercicio. Frente a él se encontraba un robot de guerra gigantesco, una de las últimas maquinarias de prueba que Gosa había adquirido. El metal del coloso brillaba bajo el sol, blindado para resistir explosivos. El filo de la espada brilló un instante. Tatsurou no blandió el arma para atacar directamente, sino para desenfundar con una precisión impecable. El aire a su alrededor cambió de inmediato. Una ráfaga invisible se concentró en torno a la hoja, hasta transformarse en una corriente azul intensa que rugió como un dragón. En un abrir y cerrar de ojos, el viento comprimido salió disparado. El robot de entrenamiento, una mole metálica diseñada para resistir artillería pesada, quedó cortado a la mitad. El impacto no fue un choque violento, sino un corte limpio, quirúrgico, como si la máquina no hubiese sido más que un trozo de papel. Carlos abrió los ojos, sorprendido. ¿Así que este es el despertar? Lo decía en voz baja, pero la admiración se le notaba en la cara. Aún recordaba que, hacía solo unas semanas, Tatsurou no era tan fuerte. Y ahora, con su despertar completo, podía partir una máquina gigante como si nada. Cuando Tatsurou los vio, esbozó una sonrisa intensa. Estaba feliz de reencontrarse con sus amigos, pero no alcanzó a saludarlos. «Presenta tus respetos». El grito retumbó antes de que un bastón de madera cayera sobre su cabeza con un golpe seco. La abuela del clan, imponente pese a su edad, lo fulminó con la mirada. «Estás hablando con dos líderes de clan. Recíbelos como es debido». Un chipote se levantó en la cabeza de Tatsurou, que rápidamente se inclinó con torpeza. «Bienvenidos a la mansión Akiyama, señorita Yukikaze, señor Carlos». Yukikaze no aguantó la risa. «PFF, vaya recibimiento, Tatsurou». ¡Pam! El bastón descendió ahora sobre su cabeza, dejando otro bulto idéntico. «Respeto ante un líder de clan, jovencita insolente». Yukikaze se agarró la cabeza con un quejido, mientras Carlos, resignado, bajaba la suya al mismo tiempo que ella. «Muy buenas tardes, señor Tatsurou», dijeron al unísono, como dos alumnos regañados en clase. La anciana, satisfecha, se retiró para preparar las cosas para los invitados. Tatsurou suspiró, rascándose el chipote. «Así que, esto es ser líder de clan». «Parece más fastidioso de lo que imaginaba», respondió Carlos con ironía. En su caso, aunque también ostentaba el título de líder, su clan carecía de miembros, así que la carga nunca había sido tan pesada. «Ni te lo imaginas», añadió Yukikaze, dándole un codazo divertido. Carlos miró de nuevo los restos de la máquina siendo recogidos por otros ninjas para su reparación. «Aún así, has perfeccionado mucho tu arte ninja». Tatsurou sonrió, orgulloso. «Sí. Le pondré nombre».
Arte ninja, rugido del dragón de viento. Buen nombre, asintió Carlos. Los tres se relajaron entonces, compartiendo historias de lo que habían hecho en su ausencia. Carlos confesó con sinceridad. Rinko es un monstruo en el entrenamiento. Nunca pensé que pudiera exigirme tanto. Tatsuro arqueó una ceja, sorprendido. ¿En serio? Qué raro, a mí nunca quiso entrenarme ni de asomo. La ironía los hizo reír. Algunas cosas, aunque fueran absurdas, terminaban ocurriendo de todos modos. Con un tono más serio, Tatsuro compartió sus pensamientos. Los problemas del clan han sido mínimos, y tengo un buen grupo que me apoya. Pero a veces siento, que quiero que todos se hagan fuertes. No soporto esa discriminación entre los que nacen fuertes y los que no. Pero, es difícil. El silencio cayó unos segundos, hasta que Yukikaze lo rompió. Su voz fue clara, sincera. No es necesario que todos sean fuertes o débiles. Tómate tu tiempo. Concéntrate en lo que creas importante. Tatsuro la miró con sorpresa. Sus labios se curvaron en una sonrisa genuina. Gracias, Yukikaze, por eso eres casi como mi hermana. El silencio que siguió fue incómodo. Yukikaze parpadeó un par de veces, se sonrojó de repente, y sin pensarlo, le estampó un puñetazo en plena cara. Estúpido. Gritó mientras salía corriendo con las mejillas encendidas. Carlos soltó una carcajada, mientras Tatsuro se sobaba la cara con resignación. Definitivamente, todavía tengo mucho que aprender como líder. Final del capítulo. Así concluyó el reencuentro. Tatsuro había crecido enormemente en poder, pero no en todos los ámbitos. Carlos, por su parte, entendía que los problemas recién empezaban. No solo por los conflictos entre clanes y demonios, sino por el creciente número de promesas y prometidas que rodeaban su destino. El rugido del dragón de viento se había alzado. Pero la tormenta aún estaba lejos de calmarse.